No sé ustedes, pero parece que cada año la Navidad llega antes, ¿no es así? Parece que fue ayer que terminamos de celebrar el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. No alcanzamos ni siquiera a guardar los restos del pavo en la nevera, que ya empezamos a escuchar villancicos en la radio. Las luces aparecen cada vez más temprano, los negocios se adelantan más que nunca, los anuncios navideños invaden nuestros dispositivos móviles y uno termina pensando, ¿acaso diciembre comenzó en noviembre? Y la verdad es que cuando llega esta época del año, algo en la atmósfera cambia. Y casi sin darnos cuenta, casi sin percibirlo, todos entramos automáticamente en modo navideño. Para algunos, la Navidad es sinónimo de descanso. Para otros, la Navidad significa reuniones familiares, cenas, viajes y tradiciones que se repiten año tras año. Y para muchos, la Navidad es solo una excusa para consumir más. O para pasar horas soñando con lo que podrían comprar en listas interminables de Amazon, que pocas veces se convierten en realidades. Pero queramos o no, la Navidad viene todos los años a la misma fecha. Todos los años se celebra, todos los años regresa. Y en medio de tantas actividades, en medio de tantos cantos, en medio de tanta comida, mucha comida, surge una pregunta que rara vez nos hacemos. Y es, ¿qué es lo que estamos celebrando realmente? ¿Qué es lo que estamos realmente celebrando en la Navidad? Porque vivimos en una cultura que ha domesticado la Navidad. La ha suavizado, ha convertido la Navidad en algo simplemente amable, emotivo, pero claramente superficial. Se habla mucho, por ejemplo, del espíritu navideño, pero muy poco de la verdad de la Navidad. Se habla de amor, se habla de paz, se habla de unidad, pero rara vez se habla de Cristo como la Escritura lo presenta. Se abrazan tradiciones, pero fácilmente se deja afuera lo que Dios realmente hizo en esa primera Navidad. Y el problema, hermanos, es que muchas veces nosotros podemos caer en ese mismo peligro. Podemos caer en el peligro de participar de la Navidad sin comprender la gloria que la hace digna de ser celebrada. Porque la Navidad no existe porque existe diciembre. No surgió porque a alguien se le decidió agregar una festividad más en el año o en nuestro calendario. La Navidad existe por una sola razón, y es porque Cristo decidió entrar en la historia. Porque Dios decidió entrar personalmente en la historia humana. Entonces, en esencia, la Navidad es una declaración teológica. Es un anuncio teológico que gira en torno a una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Y si Cristo no es el centro de nuestra Navidad, lo único que queda es una celebración vacía. Es una festividad vacía. Y por eso nosotros necesitamos que la Biblia retome su palabra, que defina lo que celebramos, no que lo defina la tradición, no que lo defina la cultura, no que la Navidad sea definida por la familia. La Escritura es la que debe tomar el lugar principal, tomar la palabra, para que nosotros no reduzcamos la Navidad a solamente un sentimiento pasajero, algo emotivo, y para que podamos contemplar realmente la gloria de la Navidad. Y creo que hay pocos versículos en la Biblia que explican el significado de la Navidad con tanta profundidad, claridad y majestad como Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Los invito esta mañana a que abran sus Biblias en este pasaje. Porque aquí el apóstol nos abre la puerta para contemplar la realidad más gloriosa que ha ocurrido sobre la tierra. Juan capítulo 1, versículo 14 dice así:
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí vamos a ver en este pasaje que mediante 3 afirmaciones, Juan nos invita a mirar la grandeza, la gloria de la Navidad. Pero antes de entrar y explicar el pasaje, oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana, listos, prontos, preparados para escuchar tu palabra. Señor, venimos aquí porque queremos que tu palabra tome el primer lugar, que nos deje ver, que nos explique por qué existe la Navidad, por qué es digna de ser celebrada. Oh Dios, esta mañana queremos contemplar la gloria de Cristo y permitir que nuestro corazón sea movido, estremecido por esta verdad eterna. Danos de tu gracia, oh Dios, para poder entender las maravillas de tu ley. Abre el entendimiento de nuestro corazón, los oídos de nuestra alma, para que podamos tomar lo que dice tu palabra y hacerlo nuestro. Para que tu palabra encuentre terreno fértil en nuestro corazón y lleve fruto, mucho fruto para la gloria de tu nombre. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje esta mañana es La gloria de la Navidad. La gloria de la Navidad. Y vamos a ver específicamente 3 afirmaciones que hace Juan y por las cuales nos deja entrever la verdadera grandeza de esta celebración. Si están tomando notas, la primera afirmación de Juan gira en torno a una persona. La persona. El texto comienza de esta manera. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne. Note que Juan comienza presentándonos a alguien. Y el contexto inmediato no deja lugar a dudas de que este alguien no es otra persona que ¿quién? Jesucristo. Sigan leyendo en sus Biblias, versículo 15. Juan, dice, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay duda en el contexto más inmediato de que el verbo del versículo 14 es Jesucristo. Sin embargo, lo que es verdaderamente llamativo es que Juan en el versículo 14 no utiliza el nombre Cristo. No dice, y Cristo fue hecho carne, sino que utiliza ¿qué verbo? ¿Qué palabra? Verbo. Verbo. Y esto es deliberado, esto no es un accidente. Juan está conectando el versículo 14 con el principio de su libro. Noten cómo comienza Juan, versículo 1, de Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De hecho, estos son los únicos 2 pasajes, Juan 1.1 y Juan 1.14 son los únicos 2 lugares en todo el libro de Juan donde la palabra verbo se usa de manera personificada en referencia a una persona. Y la conexión es intencional, es ineludible. Juan quiere que nosotros conectemos el versículo 14 con el versículo 1. Porque antes de decirnos lo que esta persona hizo, Juan quiere que sepamos con quién estamos tratando. ¿Quién es el verbo? Así que tenemos que volver al versículo 1. Porque en el versículo 1 Juan destaca 3 elementos que describen a esta persona, que definen quién es el verbo. En primer lugar,
noten que está su eternidad. Su eternidad. La primera parte del versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Esa palabra era, en el original, habla de la preexistencia de esta persona. Indica que el verbo estaba en continua existencia antes de que hubiera un principio. Es decir, nunca hubo un tiempo cuando el verbo no era. El verbo existe desde siempre, desde toda la eternidad. No importa cuán atrás nosotros podamos retroceder en el tiempo, incluso si nosotros pudiéramos ir allá, al inicio del principio de la creación, Cristo ya estaría allí. Y esa es la idea. Este es el testimonio que Jesús mismo da, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 17, versículo 5, donde Cristo le ora al Padre y le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con esa misma gloria que compartía contigo antes que el mundo comenzara a existir. Así que Juan 1.1 habla, en primer lugar, de la eternidad de la persona. En segundo lugar, Juan también, en el versículo 1, establece una distinción entre el Hijo de Dios y el Padre. Noten en sus Biblias, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lamentablemente la traducción que nosotros tenemos al español no comunica toda la riqueza de la expresión en el texto original. La frase significa mucho más que la existencia del verbo con Dios. Se trata, como bien ha señalado alguien, de dos seres personales, el uno frente al otro, enfrascados, por así decirlo, en un discurso inteligente, cara a cara. O sea, lo que Juan 1.1 enseña es que el verbo no es una fuerza impersonal, no es un atributo más de Dios, no es una emanación de segunda clase, no. Juan 1.1 revela que el verbo es una persona. Nadie puede estar con sí mismo. Y aquí encontramos que el verbo estaba con Dios. De modo que Cristo no es el Padre, pero sí está, como dice Juan 1.18, en el seno del Padre. Es decir, está en comunión íntima, cara a cara con Él. Y en tercer lugar, Juan 1.1 también revela, afirma, sin titubeos, la deidad del verbo. En el principio era el verbo, afirma su existencia continua, su eternidad. En el principio el verbo era con Dios, habla de una distinción entre el Hijo y el Padre. Y noten cómo termina. Y el verbo era Dios. Es decir, el verbo no es un Dios secundario, el verbo no es un intermediario creado por Dios, no. El verbo es Dios. Es más, el versículo 3 de Juan 1 revela que todo lo creado vino a existir por medio del verbo. Noten, todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si todo lo creado vino a existir por medio del verbo, entonces el verbo no fue creado. Está excluido de eso. Entonces Juan acá afirma en Juan 1.1 simultáneamente dos verdades que son realmente gloriosas. Juan dice que Cristo comparte plenamente la esencia divina con el Padre y sin embargo también dice que hay un solo Dios. Juan capítulo 10, versículo 30, Cristo dice yo y el Padre uno somos. Uno somos. Y es aquí donde estas verdades de quién es el verbo convergen inevitablemente con la Navidad.
La historia de Cristo, hermanos, no comienza en Belén. No. Ni siquiera tiene un principio la historia de Cristo, porque el Verbo ha existido desde toda la eternidad. Estamos tratando nosotros con una persona singularmente distinta a nosotros, distinta incluso al Padre, pero plenamente divina. Y esta es la carga de Juan en Juan 1:14. Él quiere que entendamos quién es el Verbo. Porque cuando nosotros entendemos quién es el Verbo, la Navidad deja de ser una fecha más en el calendario. Deja de ser una mera tradición familiar. Y la Navidad se convierte en algo infinitamente más glorioso, más grande. Es el eterno entrando en el tiempo, el distinto acercándose a lo común, el Dios increado decidiendo manifestarse y participar personalmente de su creación. Es gloriosa la Navidad, es majestuosa la Navidad. Y el que no entiende esto jamás entenderá el significado de la Navidad. Tendrá luces en su casa, fiesta en su casa, familia en su casa, pero si no entiende la realidad del Verbo, esa Navidad carece de significado. Esa fiesta carece de sustancia. Porque lo que pone en su debida perspectiva la Navidad depende en gran manera del tipo de persona que lleva a cabo la siguiente acción, la acción a continuación. Noten, vuelvan a Juan 1:14, dice, y aquel verbo, el verbo de Juan 1:1, el eterno, el distinto, el plenamente divino, aquel verbo que hace, fue hecho carne. Fue hecho carne. Sin ninguna advertencia, note que Juan acá, en este pasaje, nos confronta con una de las verdades más profundas y misteriosas del Evangelio. De hecho, Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, hablando de la encarnación de Cristo, lo llama un misterio. Ese verbo, eterno, personal y plenamente divino, fue hecho carne. Hermanos, esto no es una frase poética, esto no es un mero simbolismo, esta es una afirmación teológica, contundente, histórica y absolutamente escandalosa. Ese verbo que existía desde siempre, ese verbo que vivía en comunión íntima con Dios el Padre y que es Dios en esencia, dice Juan, se hizo carne. Se hizo carne. Y quiero llamar su atención al lenguaje que usa Juan. Noten que Juan no dice que se hizo hombre, algo que es completamente cierto. Pero aquí en el pasaje dice que aquel verbo se hizo carne. Carne. En la Biblia, cuando nosotros estudiamos el significado de la palabra carne, frecuentemente se usa en relación con la condición humana débil, caída y que está enemistada con Dios. Por ejemplo, acompáñenme a Romanos capítulo 8 para que vean otro uso de esta misma palabra. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice así, por cuanto, Pablo está hablando, los designios de la carne, misma palabra de Juan 1:14, los designios, los pensamientos, los planes de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. En Gálatas 5:17, Pablo nuevamente dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y más adelante en el libro de Juan, es el mismo Señor Jesucristo, que en Juan capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, pero la carne para nada aprovecha.
Es decir, que en la Biblia frecuentemente la palabra carne tiene una connotación negativa. Habla de ese estado caído, de enemistad contra Dios. Ahora, en Juan 1:14 ese no es el significado. No es el significado, ¿por qué? Porque la Biblia enseña que Cristo en todo fue sin pecado. En todo fue sin pecado, Hebreos 4:15, 2 Corintios 5:21. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que aquel verbo eterno, distinto y plenamente divino, se hizo carne? Bueno, acá Juan lo que quiere decir es que se está refiriendo al hecho de que ese verbo asumió una humanidad real, verdadera. Cristo vivió una vida que estaba sujeta a limitaciones, que estaba sujeta al sufrimiento, al dolor. De hecho, en los evangelios nosotros leemos que Cristo experimentó hambre, que Él experimentó cansancio, angustia, tristeza, como todos nosotros experimentamos. Y finalmente, en Filipenses leemos que Él incluso llegó a experimentar muerte y muerte de cruz. Así que Juan aquí, en la primera parte del versículo 14, quiere que nosotros sintamos el peso de la condescendencia del verbo. Que nosotros podamos ver, de alguna manera entender en nuestra cabeza, que ese Dios infinito entró en la esfera de la debilidad humana, de las limitaciones humanas. Y la pregunta, claro está, ¿cómo es que es esto posible? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto sucediera? Porque la Escritura también enseña, por ejemplo, que Dios es inmutable, que Él no cambia, que Dios no evoluciona, que Dios no pasa de un estado de ser a otro. Él es, Éxodo 3:14, eternamente el gran yo soy. Él es eternamente el gran yo soy. Por tanto, jamás Dios puede dejar de ser lo que siempre ha sido. Él no puede. Y sin embargo, hermanos, aquí está la gloria de la Navidad, que el Verbo, sin dejar de ser Dios, asumió lo que no era. Esa es la gloria de la Navidad. No dejó su deidad a un lado para hacerse hombre, no. En la encarnación, el Verbo asumió una verdadera naturaleza humana que no poseía antes en la eternidad. Pablo enseña de esto en Filipenses capítulo 2, del 6 al 7. Siendo en forma de Dios, ¿sí? ¿Qué hizo? Asumió forma de hombre. Se hizo humano. Así que vemos en Cristo dos naturalezas completas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, unidas para siempre en una sola persona. Y esto es lo que en la teología se conoce como la unión hipostática. La unión hipostática. Cristo es verdadera y completamente hombre y verdadera y completamente Dios. Y esto tiene un efecto para nosotros en la Navidad, en esta fecha del año. Porque la Navidad no celebra el nacimiento de un personaje, ni la aparición de un gran líder espiritual, ni la llegada de un maestro excepcional. No, la Navidad celebra el hecho de que el Dios eterno entró en la esfera humana de manera personal. Y esto es lo que hace a la Navidad absolutamente única, diferente, distinta. No hay nada parecido en ninguna otra religión, filosofía o ideología humana. Nadie más ha unido en una persona la plenitud de la deidad y la plenitud de la humanidad. Solamente Cristo es esa persona. Cristo es incomparable. Cristo entonces es absolutamente singular. Cristo es único en su clase y porque Cristo es único, la Navidad también lo es. Y si esta verdad a ti no te llena de asombro, entonces nada lo hará. Porque para que la Navidad sea especial tiene que tener a Cristo.
Tiene que tener a Cristo, de lo contrario no será especial. Y después de habernos dejado casi sin aliento, Juan, al decir que ese verbo se hizo carne, ahora Juan nos conduce aún más adentro en este misterio de la Navidad. Juan no nos deja ni siquiera tomar un respiro cuando declara, noten, Juan 1:14, que aquel verbo no solo fue hecho carne, sino que además habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y esa expresión, hermanos, está recargada de significado. A primera vista no parecería estarlo, pero está llena de significado. Y es justamente aquí que Juan hace una segunda afirmación. En primer lugar, habló de la persona. Y ahora Juan va a afirmar la provisión que hay en Cristo Jesús. La provisión, ese es el segundo punto. Y esto queda mucho más claro cuando nosotros observamos la cuidadosa selección de palabras del apóstol. Ese verbo que aparece ahí, el verbo habitar, en griego, literalmente significa vivir o acampar en una tienda. Algunos incluso han llegado a sugerir el término tabernaculiar para tratar de captar la fuerza de esta palabra en nuestro idioma. Claro, en nuestro idioma esta palabra no existe, pero el concepto es bíblico. El de montar una tienda, el de montar una morada. Y Juan acá está haciendo algo extraordinario. Juan quiere llevarnos deliberadamente a un lugar. Nos quiere llevar al tabernáculo del Antiguo Testamento, a ese lugar específico donde Dios decidió que iba a morar con su pueblo en el Antiguo Testamento. O sea, Juan con un solo verbo nos está transportando al corazón de Israel. Y para entender esto mejor, nosotros tenemos que escuchar lo que Dios tiene para decir acerca del tabernáculo. Así que acompáñenme sus Biblias a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Versículo 42. Dice así la palabra de Dios: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual, dice, me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí, dice Dios, me reuniré con los hijos de Israel, y ese lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré, dice Dios, el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Este es Dios hablando. Y noten cómo Dios, o qué es lo que Dios dice acerca de esta morada especial en el Antiguo Testamento. Aprendemos varias cosas. Nosotros aprendemos que el tabernáculo y posteriormente el templo era, en primer lugar, el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. El lugar de encuentro, noten versículo 42, me reuniré con vosotros allí. Este era el lugar de encuentro. Pero no solo eso, el tabernáculo también era el lugar de revelación, donde Dios hablaba, dice, noten el final del versículo 42, para hablaros ¿dónde? Allí, en ese lugar, no en otro. Allí también Dios santificaba a su pueblo, es decir, el tabernáculo era un lugar de transformación. Lo vemos en el versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado y santificaré el tabernáculo, dice el versículo 44.
Pero no solo eso, también era el lugar de propiciación, donde la culpa era tratada mediante los sacrificios que ofrecían los sacerdotes todos los días. Por eso habla de Aarón, habla de los sacerdotes en el versículo 44. Y sobre todo, el tabernáculo era la expresión más tangible del pacto divino. Dios habitando en medio de su pueblo. Eso lo vemos en los versículos 45 al 46. Para eso fueron salvados, dice, para eso los saqué con mano fuerte de la tierra de Egipto, para que yo habitara en medio de ustedes. Algo que ya había sido prometido en Levítico capítulo 26, 11 al 12. Entonces, claramente, no había nada igual como el tabernáculo o el templo en Israel en tiempos pasados, porque allí se manifestaba una cosa, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y se manifestaba de manera visible, hermanos. De hecho, acompáñenme unos capítulos más adelante en Éxodo 40. Y vamos a leer la última sección de Éxodo. Éxodo 40, versículo 34. Y dice así la palabra de Dios, que entonces una nube visible, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube visible de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego visible de Jehová estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Este era un lugar especial, un lugar sin igual. Lamentablemente, nosotros sabemos que Israel con el tiempo pecó, profanó el tabernáculo y endureció su corazón ante Dios. Y por eso leemos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 10 y en Ezequiel capítulo 11, que la gloria de Dios eventualmente, ¿qué hace? Se retira del templo, se retira de ese lugar. Y ese fue tal vez el punto más alto de la tragedia espiritual del pueblo de Israel. Claro, el pueblo de Israel siguió existiendo como nación, por supuesto que sí, pero sin la presencia manifiesta de Dios. Siguieron existiendo sin la gloria de Dios, sin la comunión con Dios, sin cercanía de Dios. Y así y todo, a pesar de la dureza de corazón de este pueblo, Dios prometió en varios lugares que Él un día volvería a habitar entre su pueblo. Les quiero mostrar un pasaje solamente. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Versículo 26. Ezequiel 37, 26. Jehová dice, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré ¿qué? Mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y desde entonces, desde que Dios hizo esa promesa, Israel aguardó el día en que Dios, ¿qué? Volvería a descender, en que Dios volvería
a hablar, en que Dios volvería a montar su morada, su tabernáculo en medio de ellos. Y la Navidad responde en alguna manera a esa expectativa que ellos tenían, porque después de varios siglos de silencio, después de la ausencia de la gloria de Dios en medio del pueblo, después de un templo cuya gloria y esplendor nunca volverá a ser igual, Juan alza la voz y dice que aquel Verbo eterno y lleno de gloria fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ven lo que Juan está haciendo? ¿Ven lo que el apóstol está afirmando? Esa presencia perdida de Dios ha regresado al hombre. Pero esta vez no regresó en una tienda hecha de manos, sino que regresó en una persona. Y aquí quiero hacer un paréntesis, quiero aclarar algo. Porque esto de ningún modo niega la realidad de una futura morada de Dios con Israel en el templo venidero que, por ejemplo, Ezequiel describe con tanto detalle en los capítulos 40 a 48 de su libro. Eso todavía está por cumplirse en la consumación plena del nuevo pacto. Pero Juan no quiere que miremos primero hacia un edificio futuro sin antes poner nuestros ojos en Cristo. Porque aunque Dios volverá un día a manifestar su gloria en aquel templo, en el reino milenial, hoy, dice Juan, la plenitud de su presencia habita en la persona de Jesús. Entonces, la Navidad anuncia que Dios ha vuelto a habitar entre los hombres y que toda relación verdadera con Dios pasa por la persona de Cristo. Claro, esta afirmación que Juan está haciendo tiene varias implicaciones prácticas que no podemos perder. En primer lugar, esto significa que Cristo es el lugar supremo de encuentro con Dios. Cristo es el lugar supremo de encuentro con Dios. Así como nadie en Israel podía relacionarse con Dios sin pasar por el tabernáculo, ahora, hoy, nadie puede acercarse a Dios sin Cristo. Nadie. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, para acceder al Padre no alcanza la sinceridad. Uno no accede a Dios por medio de tradiciones, no accede a Dios por medio de buenas obras o de mi moralidad. ¿Se accede por Cristo o no se accede? Cristo es el lugar de encuentro. Y sin Cristo no es posible relacionarse con Dios. Entonces, toda religión, toda espiritualidad que prescinde de Jesús es una ilusión. Está vacía. Toda religión que desplaza a Cristo del centro es engaño. O es Cristo o no es nada. En segundo lugar, esta afirmación que Juan hace también nos enseña que Cristo es el lugar supremo de revelación. Nosotros leímos que en el tabernáculo Dios, ¿qué hacía? Hablaba. Y hoy Dios ha hablado de manera definitiva por medio de su Hijo. Esto es lo que dice el autor de Hebreos. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es la voz definitiva de Dios. Es decir, Cristo no solo trae un mensaje de parte de Dios, no es un profeta más, Cristo es la revelación de Dios hecha carne. Es más, en Juan capítulo 1, versículo 18, unos versículos más adelante, dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él
le ha dado a conocer, Él lo ha revelado, Él ha explicado quién es el Padre. Entonces, ¿tú quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo. ¿Tú quieres entender la voluntad de Dios? Escucha a Cristo. ¿Tú quieres discernir la verdad en medio de un mundo confuso? Atiende a Cristo Jesús. Porque cualquier búsqueda espiritual que ignore a Cristo está destinada al fracaso, al rotundo fracaso. En tercer lugar, Cristo no solo es el lugar supremo de encuentro con Dios, Cristo no solo es el lugar supremo de revelación, Cristo además, tercero, es el lugar supremo de transformación. Nosotros lo leímos hace un instante en Éxodo. El tabernáculo era el lugar donde Dios santificaba a su pueblo. ¿Y ahora Cristo qué es? Cristo es justamente quien transforma el corazón del hombre. Segunda de Corintios 5:17, el que nos hace una nueva criatura. O sea, Cristo no solo perdona, Cristo también cambia al pecador. No solo declara justo, sino que además hace santo al pecador arrepentido. Y donde Cristo habita, el pecado no puede seguir reinando. En cuarto lugar, Cristo es el lugar supremo de propiciación. El tabernáculo era el lugar justamente donde se sacrificaba, donde los sacerdotes sacrificaban todos los días, presentaban sacrificios a Dios para aplacar la ira contra el pueblo. ¿Y Cristo qué es ahora? Es justamente ese lugar donde la ira justa de Dios contra el pecador es satisfecha una vez y para siempre. Entonces, si alguien quiere paz con Dios, no lo encuentra por medio del esfuerzo humano, no lo encuentra por medio de la penitencia, no lo encuentra por medio de rituales o de emociones religiosas, la encuentra solamente en Cristo. Solo donde Cristo está crucificado y resucitado hay perdón verdadero. Y finalmente, Cristo es el lugar supremo de gloria, de gloria. Esa gloria que llenaba la tienda, la morada de Dios en el Antiguo Testamento, ahora, dice Juan, resplandece en el Hijo. Noten, en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y porque habitó entre nosotros, ¿qué es lo que vimos? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esta no es una gloria creada, es la misma gloria del Padre, dice el texto. Es la misma gloria de Dios ahora manifestada por medio del Hijo. Y Juan nos está diciendo, esa gloria hoy ya no está confinada a un edificio, sino que ha sido encarnada en una persona y su nombre es Jesús. Y de eso se trata la Navidad, hermanos. Es el cielo declarando en voz alta que Dios descendió al hombre. No nos dejó solos, no nos abandonó en nuestra miseria, no nos observó Dios desde lejos con indiferencia, no. Dios salió a nuestro encuentro personalmente en Cristo Jesús. Y porque Cristo vino, ahora todo aquel que cree en Él tiene acceso al Padre, goza de su palabra segura, es transformado en una nueva criatura, descansa bajo la certeza del perdón perfecto y camina con esperanza firme a esa gloria eterna en Cristo Jesús. Así que si tú estás buscando hoy un motivo para alegrarte, aquí está. Dios ha venido a la tierra. No nos ha dejado en nuestra miseria. Dios ha habitado entre nosotros. Dios se ha acercado personalmente en Cristo Jesús. Y no hay mayor noticia, no hay mayor regalo, no hay mayor provisión para nosotros que Jesucristo el Señor. Y para terminar este pasaje, Juan nos proporciona una afirmación más. Nos habló acerca de la persona, nos habló acerca de la provisión que hay en Cristo Jesús. Pero ahora termina con una afirmación que corona, por así decirlo, todo lo que ha dicho antes.
El apóstol dice, noten al final del versículo, que ese verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros está lleno de gracia y de verdad. Está lleno de gracia y de verdad. Y esta es la tercera afirmación. Y tiene que ver con la plenitud de Cristo. Vimos la persona, la provisión, y ahora enfoquémonos en el tercer y último punto, la plenitud de Cristo. Y esto es evidente desde la primera palabra. Noten, lleno de gracia y de verdad. Juan no dice que Cristo posee gracia y verdad. Ni tampoco dice que Cristo abunda ocasionalmente en gracia y verdad. No. El énfasis del apóstol es categórico, es glorioso, y dice que Cristo está lleno de gracia y de verdad. Ese término lleno en el original se refiere a algo que está saturado, completo, sin espacio por falta alguna. Es como un recipiente que no admite una gota más, como una copa que rebosa sin conocer lo que es el vacío. Y aplicado a Cristo, el término está declarando justamente la riqueza y absoluta plenitud que hay en esta persona. Juan está diciendo que en Cristo no hay carencia. En Cristo no hay deficiencia, no hay nada que añadirle a Cristo, no hay nada que corregirle a Cristo, porque en Cristo, como dice Pablo en Colosenses 2:9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una parte, toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo no es parcialmente suficiente para algunas cosas de nuestra vida, sino que Cristo es totalmente suficiente para todas las cosas de nuestra vida. Él es plenitud. Ahora, Juan no solo nos habla de la plenitud de Cristo, sino que también en este pasaje nos muestra en qué consiste esa plenitud. En dos cosas: gracia y verdad. Gracia y verdad. Y aquí no podemos leer el texto superficialmente. Porque esta fórmula que Juan utiliza no nació en el primer siglo. No. Esta combinación de palabras, la gracia y la verdad, es el eco del lenguaje con el cual el Antiguo Testamento describe al carácter mismo de Dios. Acompáñenme al libro de los Salmos. Salmo 25, versículo 10. Noten lo que David declara. David en el Salmo 25, versículo 10 dice: todas las sendas de Jehová son ¿qué? Son misericordia y verdad. Esa expresión, misericordia y verdad, es el equivalente hebreo para gracia y verdad en el Nuevo Testamento. Es lo mismo. Y dice que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Otro salmista, llamado Etán, en el Salmo 89, por ejemplo, versículo 14, dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿De quién está hablando? De Jehová. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Y David, nuevamente, acompáñenme al Salmo 138. Versículo 1 dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré, escuchen esto, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, ¿por qué? Por tu misericordia y tu fidelidad. Noten que curiosamente David en el Salmo 138, versículo 2, relaciona el tema de la morada de Dios ¿con qué?
con la misericordia y la verdad. ¿Se dan cuenta? Juan no es que está improvisando teología, no es que esto es un invento de Juan en el primer siglo, no. Juan está interpretando la venida de Cristo dentro del marco que Dios mismo había establecido en el Antiguo Testamento. Es decir, la idea de un Dios que habita con su pueblo siempre estuvo ligada a dos conceptos: la gracia o la misericordia y la verdad. Pero tal vez el testimonio más contundente no viene de un salmista, no viene de David, no viene de Etán, sino que el testimonio más contundente viene de Dios mismo. Acompáñenme a Éxodo 34. Éxodo 34. Este es un pasaje que muchos han denominado como la autobiografía de Dios. Éxodo capítulo 34, en el versículo 6, nosotros leemos que después de que Moisés le hubiera pedido a Dios que le mostrara su gloria, Dios, versículo 6, escuchen, se autodefine como un Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia y verdad. En misericordia y verdad. O sea, según Dios, su gloria se expresa mediante la gracia y la verdad. Y ahora Juan, siglos después de Éxodo 34, con plena intención teológica, conociendo su Antiguo Testamento, afirma en Juan 1:14 que esa misma gloria que Moisés solo pudo contemplar parcialmente porque solo le vio las espaldas a Dios, dice ahora que esa gloria ha descendido en plenitud visible en la persona de Cristo Jesús. Y lo que antes fue revelación limitada, ahora es revelación plena. Lo que antes Moisés vio a medias, ahora en Cristo se ve completamente. Y esto, hermanos, es una declaración cristológica monumental, porque ese niño, el niño en Belén, no es un niño cualquiera, está diciendo Juan. Es el Dios del Sinaí encarnado. Es el mismo Dios que se reveló a Moisés en nube y gloria. Ese mismo Dios ahora ha descendido en carne y sangre. Hermanos, créanme que cuando la gloria de Dios se acerca de esta manera, tan personal, uno no puede ni debe ser indiferente ante Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque, hermanos, la gracia y la verdad son absolutamente necesarias para nuestra salvación que solo Cristo puede ofrecer. Son absolutamente necesarias. Noten que Juan no dice que el verbo estaba lleno de justicia y amor. Enfatiza dos conceptos, la gracia y la verdad. Porque estos dos conceptos son absolutamente necesarios para la salvación del hombre. Preguntémonos honestamente, ¿qué necesita más el pecador culpable que la gracia de Dios? ¿Y qué necesita más el corazón engañoso que la verdad de Dios? Si Dios hubiese venido solo con verdad, nadie podría permanecer de pie. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Su santidad nos hubiera consumido en ese momento, su justicia nos habría condenado sin remedio y el veredicto final de Dios habría sido inmediato, al instante y eterno para siempre. Y piensen por el otro lado, si Dios hubiera venido solamente con gracia, nadie habría sido transformado. ¿Por qué? Porque habría consuelo, pero no habría cambio.
Habría alivio, pero no habría santificación. Habría alguna especie de perdón superficial sin regeneración. Seríamos los mismos, solo que más cómodos en nuestro pecado. Pero en Cristo, la gracia y la verdad se complementan. Se complementan. Por eso Juan 2 veces utiliza en el mismo pasaje y no lo vuelve a utilizar más en el libro acerca de Cristo. Dice en el versículo 14 que aquel verbo estaba lleno de gracia y de verdad. Versículo 17, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad se abrazan en Cristo. No es que están compitiendo, no se oponen, sino que se complementan en perfecta armonía divina. Y esa es la gloria de la Navidad, que Cristo no vino a la tierra para condenar sin dar esperanza, ni tampoco vino a aceptar a muchos sin demandar arrepentimiento. Cristo vino al mundo lleno de gracia y de verdad. Y créanme que cuando la gracia y la verdad de Dios toca a un pecador, nada vuelve a ser igual. Porque la gracia toma al pecador y lo levanta. La verdad toma al pecador levantado y lo endereza. La gracia lo recibe, la verdad lo reforma. La gracia perdona, la verdad purifica. La gracia abre la puerta, la verdad marca el camino. Ambas cosas son indispensables, ambas cosas son inseparables y ambas cosas están disponibles en Cristo en plenitud. Y esta plenitud de Cristo también significa que no hay necesidad espiritual que Cristo no pueda suplir. No hay ninguna. La culpa más pesada del pecador encuentra gracia suficiente en Cristo. La mente más confundida encuentra la verdad segura en Cristo Jesús. El pecador puede hallar perdón en la gracia de Dios. El creyente puede hallar dirección, corrección, santificación por medio de la verdad de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, Cristo no va ahí por su ministerio otorgando media gracia o media verdad. No, su plenitud alcanza al más vil pecador y sostiene al más débil santo. Y por eso digo yo que esta plenitud que hay en Cristo Jesús nos coloca frente a una decisión ineludible. No podemos ser indiferentes. Nadie puede encontrarse con Cristo lleno de gracia y de verdad y permanecer neutral como que si nada hubiese pasado. No. Algunos, claro, algunos van a resistir, ¿por qué? Porque la verdad hiere el orgullo. Otros tal vez se van a ofender, ¿por qué? Porque la gracia destruye el mérito humano. Entonces aquel que estuvo construyendo toda su vida su salvación por obras, se enoja ante la verdad de Cristo, ante la gracia de Cristo. Pero al que viene humillado, al que viene quebrantado, esta plenitud de Cristo te recibe, te perdona, te transforma y te levanta. Por eso Jesús, en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Cristo hay descanso. El mundo puede y ofrece muchas versiones baratas de salvación. Está colmado. Es un mercado lleno de salvaciones baratas. El mundo predica, por ejemplo, la gracia sin el arrepentimiento. El mundo predica
la verdad sin la compasión. El mundo predica espiritualidad o religión sin Cristo, pero el cielo predica solo una cosa y ofrece a Cristo lleno de gracia y de verdad. Y si Dios ha decidido revelar su gloria así, si Dios ha decidido acercarse así por medio de Cristo, si ha decidido salvar de esta manera, entonces, hermanos, escuchen, rechazar a Cristo no es rechazar a una alternativa más religiosa de entre muchas. Rechazar a Cristo es rechazar a la única gracia que salva y a la única verdad que transforma. Es decirle no a la única plenitud suficiente para salvar tu alma. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ignorar a Cristo entonces es un suicidio espiritual. Cristo es el único camino, la única verdad. El único camino al cielo, no hay otro. Y entonces esta mañana no te invito a que vengas a la iglesia. Esta mañana no te invito a que hagas obras de salvación. Esta mañana te invito a que vengas a Cristo. Que vengas a Él, pero no vengas a Cristo como un espectador curioso a ver el pesebre, qué es lo que hay ahí. No, ven como un pecador necesitado de la gracia de Dios. Ven como un alma sedienta de la verdad divina que puede quebrantar tu pecado y liberarte para siempre. Ven a Cristo porque en Cristo hay gracia para rescatarte, en Cristo hay verdad para enderezarte y en Cristo hay plenitud para sostenerte para siempre. Esa es la gloria viva, eterna y poderosa de la Navidad. Eso es lo que anunciamos, en eso nos regocijamos. Y a esto debes venir esta mañana, si no le conoces. A Cristo. Porque solo un corazón espiritualmente muerto o peligrosamente tibio puede atravesar esta época del año sin estremecerse ante la gloria de la Navidad. Sin conmoverse ante la realidad de Cristo. Piensen, hay que ser realmente insensible para permanecer indiferente ante la encarnación del Hijo de Dios, o un ingrato, para seguir viviendo mi vida como que si nada hubiera pasado en Belén. Cuando Cristo decidió entrar en nuestra miseria para rescatarnos de nuestros pecados. ¿Cómo no rendirse ante aquel que está lleno de gracia? Gracia suficiente para perdonar cualquier pecado, cualquiera. Gracia suficiente para restaurar lo que a ti te parece irremediablemente perdido. ¿Cómo no someterse ante aquel que está lleno de verdad? Una verdad que expone el pecado, una verdad que quebranta el engaño y al mismo tiempo una verdad que trae verdadera libertad. Hermanos, la Navidad nos deja sin excusas. Uno no puede mirar al Verbo hecho carne y permanecer neutral. No puede. No se puede contemplar al Dios encarnado y seguir viviendo la vida igual, como que si nada hubiera ocurrido. Hoy, Cristo, esta mañana, ¿sabes lo que demanda? Tu adoración. ¿Quieres que te estremezcas delante de Él? Que te conmuevas a ver al Hijo de Dios hecho carne. Y mi oración es que esta Navidad no te encuentre Cristo vacío, que Cristo no te encuentre frío, que Cristo no te encuentre indiferente, sino que en esta Navidad Cristo te encuentre postrado, maravillado, transformado por la gloria de su majestad. Oremos. Oh Dios, es con corazones conmovidos, estremecidos, corazones saturados por tu verdad,
que venimos delante de ti y decimos gracias. Dios, te damos gracias. Porque aún cuando estábamos muertos y delitos y pecados, cuando aún éramos esclavos de nuestras pasiones, cuando aún corríamos de acá para allá jugando con el pecado, y éramos siervos, esclavos de un amo que no nos amaba, sino que se aprovechaba de nosotros. Oh Dios, tú decidiste manifestarte personalmente en la persona de Cristo e irrumpir en tiempo y espacio por medio de Jesús, nacido de mujer, para que Él pueda vivir una vida perfecta. El Verbo hecho carne, el eterno Hijo de Dios, plenamente divino y plenamente hombre, viviendo entre nosotros, teniendo cansancio, fatiga, limitado a nuestros dolores y muriendo en una cruz para que nosotros hoy podamos tener vida en Cristo. Te damos gracias, Dios. No tenemos palabras. No tenemos palabras y no nos va a bastar el tiempo ni alcanzar la eternidad para adorarte y agradecerte por haber enviado a Jesús. Pero sí podemos responder. Y esta mañana queremos responder. Queremos, después de habernos maravillado ante la gloria de la encarnación, queremos responder en obediencia. Claro, también queremos responder con himnos, con cantos espirituales. Pero sabemos que tú te agradas, oh Dios, no solo de los labios, sino que principalmente tú te agradas de un corazón contrito y humillado. Un corazón obediente. Señor, te ruego que esta Navidad no sea una Navidad más, una fiesta más, una excusa más para consumir tantas cosas, sino que esta Navidad sea especial. Y para muchos tal vez esta Navidad sea el momento del nuevo nacimiento. Tal vez este sea el momento en el que Dios te está dando vida, está soplando con su espíritu en tu corazón, poniendo fe para creer que Cristo y solo Cristo puede salvarte. Si ese eres tú esta mañana, te invito a que le clames a Dios por salvación, que le ruegues a Dios que te dé la vida eterna, que dejes de confiar en cualquier moralidad tuya, en cualquier esfuerzo tuyo, en cualquier obra, que te entregues a Cristo. Ven a Él, porque Cristo no fracasa jamás, no te defrauda como lo hace el pecado. Cristo promete vida eterna para aquel que cree y se arrepiente. Y si tú crees y te arrepientes, tendrás vida eterna en Jesús. Señor, te adoramos. Nos rendimos delante de ti esta mañana y lo hacemos con corazones gozosos. En Cristo Jesús. Amén.